La clave oculta con Miquel Figueroa. Reírse con ganas es beneficioso para cuerpo y mente. Eso lo sabe muy bien la risoterapeuta María Rosa Parés, quien, junto a José Manuel Torres, han escrito el libro Río, luego existo. Se trata de una guía para aprender sobre la risoterapia, así como aprender a diseñar y conducir sesiones de risoterapia y grupos en general. La tenemos al teléfono. Buenos días, María Rosa. Buenos días. Explícanos, por favor, ¿qué es la risoterapia? Bueno, pues la risoterapia, así a modo general, es una herramienta que emplea diferentes propuestas, técnicas y modelos para llegar a recuperar y a contactar con el espíritu lúdico que todos llevamos, que hemos tenido y que hay personas que ya por su naturaleza lo tienen muy desarrollado. Y para aquellos que no, pues es esto, es recuperar ese espíritu lúdico, de soltura, de espontaneidad, curiosidad, vitalidad, alegría. Y también pues la facilidad de reír un poquito más o de reír mucho, y también de poder sonreír en lo cotidiano durante el día. Pero veo que no es solo reírse, porque a lo mejor tenemos la sensación o la imagen, la idea de que la risoterapia es eso, es ir a una sesión con más gente y comenzar a reírse simplemente, pero hablas de un espíritu lúdico, algo que es propio tal vez de nuestra condición humana y que a lo mejor vamos perdiendo, ¿puede ser? Exacto. O sea, está lo que es la sesión típica o clásica de risoterapia, por ejemplo, para eventos o talleres, donde, bueno, las propuestas pueden estar más enfocadas, también va a depender del profesional y de cómo lo enfoque, pero van a estar más orientadas a explorar, pues, juego y la risa. Pero hoy lo interesante tras las sesiones, los cursos y las formaciones es desarrollar una actitud y despertar el espíritu lúdico que hemos tenido, porque todos hemos sido pequeños y bien o mal, va a depender de la situación que cada uno ha vivido de pequeño y de pequeña, eso estaba, y luego pues con los pesares de la vida, ¿no? Las responsabilidades, los objetivos, la seriedad impuesta, que no necesaria siempre, pues hace que ese espíritu lúdico pues se quede por el camino. Uh-huh. ¿Qué aplicaciones tiene la risoterapia en particular? Bien, pues tiene aplicaciones, por ejemplo, inmediatas o rápidas, que sería esto, pues una sesión puntual donde explorar estos ejercicios, juegos y técnicas que nos van a aportar ya un cambio fisiológico. Eso es así, porque el hecho de reír genera todo un cambio hormonal y de manera de estar, con lo cual cambia un poquito pues o mucho la visión sobre nosotros, sobre los demás y nuestros asuntos pendientes. Y luego a largo plazo, o el trabajo que nosotros proponemos desde risoterapia integrativa, que es también luego estar atentos en el día a día, bien para generar una actitud y una actitud hacia la vida, hacia nosotros y hacia los demás, y poder eso practicar también de otra manera en lo cotidiano, todas las horas que tiene el día. Uh-huh. Has nombrado la risoterapia integrativa que practicáis vosotros. Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué matiz tiene? Pues tiene un matiz de que no es solo juegos y risas, que también, como he dicho, sino que es atender a todo lo que va emergiendo durante la sesión, que emergen muchas cosas, aunque parezca que no, porque quizás visto desde fuera, o hay personas que desde dentro tienen la idea de que yo voy a reír y ya está, pero se mueven emociones, ocurren cosas a nivel interno de las personas, no siempre, pero sí, incluso con las propuestas más sencillas, y esto desde risoterapia integrativa lo atendemos, porque es un material muy importante, muy interesante, que la persona puede explorar y puede actualizar, sobre todo, porque a veces vienen recuerdos, experiencias vividas que no han sido gratas, y las podemos actualizar, con lo cual se lleva un regalo.
Esto sería por una parte. Y también lo que hacemos es atender a las personas tal y como llegan a las sesiones, porque a veces nos pueden pedir pues desde diferentes perfiles de grupos, que puede ser pues desde personas, mira, fíjate, grupos de duelo. Me comentaba a una alumna que le habían solicitado una sesión de risoterapia, y ahí no podemos ir con ideas fijas de llegar y vamos a reír, sino que hay que atender a las personas como vienen, como están en el momento, antes de empezar, para luego tomar esta dirección hacia lo lúdico, hacia la risa si podemos, y hacia desarrollar una actitud hacia la vida. Claro, no siempre estamos en disposición, estás hablando de un grupo de duelo, pues entiendo que no siempre estamos en disposición de sacar esa parte lúdica o esa risa, ¿no? Hay momentos en la vida en que cuesta o no nos apetece simplemente, o no estamos para eso. Exacto, hay momentos, hay situaciones que no se prestan, es así, nosotros somos realistas, nos movemos, procuramos movernos desde lo real, lo obvio, lo que tenemos delante. Lo que sí que es interesante es poder atender esto y acercarnos, si bien no podemos, o como tú bien dices, no nos apetece sacar este duende, ¿no?, más lúdico, más informal, más suelto, más divertido, pues por lo menos acercarnos o mirar hacia allí. Y también decir que hay personas que están instaladas, a veces ocurre, y yo generalizaría, que ocurre que hay una instalación en la queja, en la pesadumbre, cuando ya la fuente ni siquiera existe o ya no nos atañe, que hemos hecho todo lo que podíamos hacer para mejorar nuestra situación, para atender un asunto, y nos quedamos como rayados, ¿no? Como el disco rayado de la queja. Esto nos quita salud, nos quita humor, nos quita todo. Entonces, ahí toca, si uno quiere, rescatar una visión más fresca, girar la vista y mirar hacia otro lado. Vamos a hablar de la risa, del mecanismo de la risa en sí mismo, porque lo tratáis en el libro y es súper interesante, porque claro, nosotros como seres humanos no nos conformamos con reírnos, sino que queremos saber qué es esto de la risa, por qué nos reímos, qué papel tiene en nuestras vidas, y en el reino animal, pues también te preguntaré por ello. Sí. ¿Cómo es que nos reímos? ¿Para qué nos sirve? Bueno, hay una primera función que de ella habla Robert Provine, que es un psicólogo que investiga sobre el tema, también tiene escritos sus artículos y un libro, y tiene una función social. Primero de todo, hay una risa más gutural, ¿no?, más superficial, más con la parte alta de nuestro aparato respiratorio, que es una función social, que es un bálsamo, es un te acepto, me aceptas, quieres ser mi amigo o mi amiga, ¿no?, con esta risa social. Es un lenguaje, a lo mejor que... Forma parte de nuestro lenguaje, forma parte del lenguaje. Sí, señor, sí. Sería esto, luego hay pues otro tipo de risa, que es la risa contagiosa, donde parece que ahí se estimulan las neuronas espejo, y es este contagio que yo no sé por qué me estoy riendo, pero me río, ¿no? Y de manera que ya no puedo parar, incluso, y que me duele la barriga, pero es como que se pone ahí en marcha un mecanismo que yo, a fondo, no sé exactamente cómo ocurre a nivel de nuestros circuitos neuronales, pero parece ahí que tiene este componente de contagio. Está la risa que viene a lo mejor pues desde la situación absurda, ¿no?, lo absurdo que ocurre delante de nosotros, una situación que resulta cómica, y ahí entraría, diferentes tipos de risa y de humor. Nosotros hablamos de humor blanco, que es ver lo absurdo, lo cómico de las situaciones, más desde la visión del clown, donde dedicamos también un capítulo. Es una risa distinta. Y luego está esta risa que viene a través de los juegos, de las dinámicas grupales, de los ejercicios específicos que desarrollamos para explorar la risa, que es esta risa abdominal que le decimos, donde se mueve la barriga, tal y como hacen los niños chiquititos. Que es probablemente especialmente beneficiosa para nosotros esta, ¿no? Esta es la mejor, porque a nivel fisiológico nos genera toda una serie de beneficios. Y luego es que nos vacía la mente, es un gran vaciador esta risa de barriga, cuando nos damos permiso, cuando nos dejamos, cuando viene, cuando nos entregamos,
nos vacía. Entonces, luego viene una gran relajación y una manera de estar que dices, ¿qué ha pasado? Es como haberse limpiado por dentro. Claro. Te pregunto lo que te comentaba, ¿somos los únicos en el reino animal que reímos? No, antiguamente, hace unos años atrás, se decía que el ser humano era el único ser vivo capaz de reír. Y esto, con experimentos que se han hecho y exploraciones, ha visto que no. Y por lo visto, científicos, investigadores, que hablan de ello, los primates, nuestros primos, los primates, fueron los primeros en reír. Ellos reían, lo que pasa es que tienen una risa diferente, ¿eh? Entonces, no sé, chimpancés y otros primates ríen. Lo que pasa es eso, que no ríen como nosotros y dicen, no ríen, sí que ríen. Y también en un documental que estuve mirando, investigando, vi que ahí también hablaba de las ratas, de que las ratas ríen. Lo que pasa es que es otro tipo de sonidos, son ultrasonidos que nosotros no percibimos. Wow. Y por eso decimos no, los animales no ríen. Pues hasta donde yo he averiguado, primates ríen y ratas también. En ultrasonidos, que es más guay aún. Más guay, o sea, el ultrasonido es otra onda, ¿no? Que otro nuestro rollo. sonido, nuestro oído no lo percibe. Claro. Wow. Sí. Bueno, aun siendo un lenguaje universal la risa, comentáis en el libro de que no todos nos reímos por las mismas cosas, es decir, que tiene que ver también con un bagaje, con una visión del mundo a veces también. Sí, hay un factor cultural, eso también es cierto, donde a lo mejor, yo que sé, aquí en España, por ejemplo, en Cataluña, incluso en una población, hay unos temas que pueden generar risa, ¿no? que se emplean, por ejemplo, en programas de humor, pero es que en otra cultura eso no les va a generar ninguna gracia, no les va a motivar la risa, sino que les va a motivar la risa otras cosas. Por ejemplo, estoy pensando en culturas asiáticas, donde a veces se ven programas que se están riendo y que yo los veo y digo, ay, madre mía, a mí esto no me motiva para nada la risa. Sí que hay un factor cultural, yo creo que sí. Bien, y hablas del humor blanco, y no sé si habría entonces un humor más oscuro cuando, no sé, tal vez nos reímos de alguien con la desgracia ajena, que también por otro lado parece ser algo muy común, la típica imagen de alguien resbalando con una cáscara de plátano y cayendo al suelo, pues no sé por qué, pero parece ser que tiene un efecto gracioso, no sé. Sí, ¿no? Sí, parece que tiene un efecto gracioso. Yo creo que tiene efecto gracioso de entrada mientras no hay sangre, ¿no? Diría. Lo que también es cierto que a veces se ven programas de estos de este tipo de humor con caídas, de resbalones de la gente y da impacto porque dices, se ha matado esta persona, ¿eh? Sí. Yo no sé esto de dónde viene. Yo creo que es algo, pues eso, que anda por ahí un circuito nuestro en el cerebro, ¿no? Neuronal, que se activa ante la desgracia ajena. Creo que recuerdo que en el libro también mencionamos a Aristóteles y otro personaje, ahora no recuerdo, otro filósofo, pues que se reían en las ejecuciones. Dices, madre mía, entonces es que la risa también puede estar condicionada por valores y por ideas irracionales que tengamos. Cuando hablamos de humor blanco, es verdad que no es humor a costa de alguien, sino más a costa de una situación, de lo absurdo que se pueda dar en una situación, porque el otro pues quizás puede rozar a veces el cinismo, y es verdad que hay personas que les gustan y que por ahí encuentran una vía de desahogo. Nosotros no tiramos tanto por ahí. Uh-huh. A lo mejor el humor blanco es más integrativo, es más... tiene en cuenta a los demás. Sí, de hecho el humor blanco es el que trabajamos desde la vertiente del clown, y el clown es integrativo, el clown está al servicio de los demás. Si hay que reír a costa de alguien, que no es el propósito de risoterapia, sería a propósito del clown mismo, ¿no? Pero no es eso,
es el incluir a todos, a todo el público. Como tú bien dices, es integrativo, incluye a todos. Claro, inclusivo, exacto, sí, era la palabra. Bien, matizáis sobre la sonrisa. Decís que la sonrisa no es exactamente como la risa, no tiene los mismos, no es el mismo mecanismo ni obedece al mismo, no es el mismo lenguaje, no tiene el mismo objetivo tampoco. No, o sea, la sonrisa tiene otro mecanismo a nivel fisiológico. La sonrisa es algo que ya es mucho más fácil incluso que la risa, porque yo puedo sonreír desde ya, yo puedo estar hablando ahora contigo y ya estás sonriendo, espero que tú también y todos los oyentes. Más que nada porque la sonrisa nos genera una química también, y es muy sencilla y no es sonora, y ya incluso es más fácil porque dices, bueno, es que a mí no me apetece el juego, o no me apetece reír, en fin, pero mira, sonreír es sencillo, solo tengo que subir las comisuras de los labios, y esto me genera un cambio químico, y dices, sí, genera un cambio químico, y yo le doy un mensaje a mi cerebro de que el sitio donde estoy es seguro, de que las cosas no están tan mal, es un mensaje de relax, de relajación, de esperanza, y me lo transmito a mí misma cuando sonrío y se lo transmito a los demás, porque eso es un lenguaje no verbal que va directo al inconsciente o al subconsciente. Por eso, y esto nada más hay que probarlo, no es que haya que creerme, ir a las tiendas, por ejemplo, entrar con una sonrisa, o es lo que hacen los buenos vendedores. Un buen vendedor recibe con una sonrisa, porque aquel vendedor que recibe con mala cara echa para atrás. Tú dices, yo aquí en esta tienda no vuelvo a entrar. Claro. Y es a lo mejor el simple gesto de la cara de esta persona, que a lo mejor ni me doy cuenta ni es consciente, pero mi cerebro sí que computa esa información. Y una sonrisa es un bálsamo a todas horas, en cualquier situación. Has comenzado, cuando hablamos ahora de la sonrisa, has comenzado hablando del hecho de cómo subir las comisuras, es enviarte a ti mismo un mensaje, cambiar tu propia fisiología, porque decimos que la cara o los gestos es el espejo del alma, pero también es al revés, es decir, podemos variar el alma, digamos, a través de los gestos. Por supuesto, a través de los gestos y a través de la postura corporal. Por esto, por ejemplo, ahora comento, y con los hombros encogidos hacia adelante, que puede generar una sensación o que puede ser el resultado de unas experiencias que se hayan tenido, dolorosas, traumáticas. En un momento dado, si yo llevo los hombros hacia atrás y empiezo a andar de esta manera y a tomar más aire, va a cambiar mi química. Y la sonrisa no deja de ser un gesto, aunque sea micro gesto, y cambia la química, por supuesto. Gestos y posturas nos cambian. Bien, hablemos de las sesiones de risoterapia, porque bueno, en el libro dais indicaciones para diseñarlas, para conducirlas. ¿Cómo es una sesión o cómo podemos conducir una sesión de risoterapia? Bueno, una sesión formal, conducida por alguien que la facilita, porque bueno, también una sesión puede ser muy simple, que es en casa, pues poner en práctica algún juego, que puede ser cualquier cosa, y desde ahí entrar en el mundo de la risa, en el mundo lúdico, lo que he comentado antes, en la espontaneidad, en el crear, en el fluir, porque no deja de ser un estado de flujo de alguna manera, sería lo ideal. Y cuando hablamos de una sesión pues estructurada, eso tiene un guión, por así decir, un esqueleto, donde se empiezan con pues propuestas de presentación, que pueden ser más formales o informales. Puede haber a continuación pues propuestas para romper el hielo, de atención. Son juegos que utilizo mucho porque ya rompen el hielo, ya genera otro estado, otro clima entre los participantes. Luego pueden ir propuestas de calentamiento, donde puede haber más movimiento, si bien nosotros y cualquier profesional adapta la actividad a lo que le han solicitado, claro, o al perfil del grupo, así que a veces no hay tanto movimiento. Pueden ser más aeróbicos los talleres, como pueden ser muy tranquilos o más tranquilos. Pero bueno, pasaríamos a propuestas de diferentes tipos y categorías, como las hay, pues desde desinhibición, liberación, expresión, diversión, creatividad, de comunicación, de contacto, de confianza, de cohesión,
que ya por sí la cohesión ya está implícita. Por esto en empresas y organizaciones lo solicitan porque lima asperezas, lima tensiones, claro. Genera cercanía de forma implícita, porque es que es difícil ver al otro lejano cuando, aunque no nos riamos mucho, pero cuando estamos compartiendo algo que es más divertido y más lúdico, y se genera cercanía. Y finalmente, en esta estructura más clásica, podríamos acabar con una propuesta de explorar la risa, con ejercicios propios. Va a depender de la estructura, esto según el perfil del grupo, lo que me hayan solicitado y también el objetivo que tenga el facilitador, porque si es un trabajo más, por ejemplo, orientado a desarrollo personal, a desarrollo de habilidades personales, sociales, la estructura puede ser totalmente diferente. También tratáis, bueno, sobre la gestión de grupos en general. Habláis, por ejemplo, también de algo que me ha llamado mucho la atención cuando habláis de que no huyamos de las sensaciones de incomodidad delante de, por ejemplo, hablar en público. Decís que hay que abrazar de alguna manera lo que sentimos. Sí, desde luego, porque también, por ejemplo, nosotros que formamos facilitadores de risoterapia, que luego si me permites ahí digo también un poquito la web en un momentín. Claro. Pues a veces como que les da un susto a algunas personas el ponerse frente al grupo, pero que puede ser en el contexto de una sesión de risoterapia o cualquier otro contexto donde la persona va a tener un auditorio delante, un público. Entonces, a veces uno se pelea, puede entrar en la pelea del susto, bueno, pero es que yo no debería estar así, pero esto cómo puede ser, o en el discurso derrotista, ¿ves? Yo no valgo para esto, yo dónde me he metido, etcétera. Y lo que hay que hacer es, como hacemos con los alumnos cuando llegan los participantes, atender esta sensación, verla, dejarla estar, como decimos nosotros, respirarla, sostenerla, y un poco como un niño pequeño asustado que hace uno con un niño pequeño, lo abraza, ¿no? Le sonríe, lo acaricia. Entonces es como tener el miedo, si es el miedo a un lado, como un niño pequeñito cogido de la mano, y ir con él hacia el público, presentarse al público y hacer lo que haya que hacer desde ahí, como abrazando a este niño pequeño asustado, y se puede, y sabiendo que esto está ahí, que yo tengo miedo, por ejemplo, y que lo acepto, y que lo respiro, que le dejo estar, a la vez ocurre una relajación. Ocurre una relajación y puedo estar y puedo seguir adelante con lo que tenga que hacer. Al final parece que pueda tener que ver o resumirse incluso en dejarnos ser vulnerables, presentarnos como somos, sacar algo que a lo mejor está ahí un poco tapado, permitirnos ser nosotros mismos a lo mejor. Eso es ideal, eso es lo ideal, es presentarnos como somos, porque que si no también a veces las personas nos notan raros. Si yo estoy disimulando algo, a mí alguna vez me había pasado hace tiempo, al finalizar un curso, decir, estaba asustada el primer día, y alguien me dijo, sí, se te notaba. Claro. Pero yo intentaba disimularlo, y ese disimulo en buenos líos nos mete a veces. Claro, bueno, no queremos parecer guays, en control, sí, a lo mejor, ¿no? Y no nos permitimos ser lo que somos cuando suele suceder que cuando somos y dejamos a lo mejor que nos tiemblen las manos, que nos tiemble la voz, que nos equivoquemos, que pues al final la gente se ve reflejada en eso, porque ellos también, todo el mundo pasamos por este tipo de cosas. Sí, suele pasar, salvo si tenemos un público muy exigente, porque situaciones las hay mil, que donde no va a aceptar ni el mínimo fallo. ¿Sí? Pero sí, puede darse, claro. Se puede darse, pero bueno, esto ya es la máxima exigencia de que ni yo puedo fallar, ni nadie puede fallar. Entonces, sí, dar con un público así va a ser un poquito más difícil, a lo mejor mostrarse tal y como soy, con mi humanidad. Pero por lo general, y por ejemplo nosotros en las formaciones y cursos al público así en general, nos mostramos como somos. Las personas se quedan maravilladas y nos dicen, ¿pero cómo podéis hacerlo? Pues siendo lo que soy. Es tan raro, fíjate que es tan natural, ¿no? Es lo propio, y es tan raro
que les llama la atención, que se extrañan, que nos mostremos, pues si estamos vulnerables, o como somos, que no dejamos de ser profesionales. Y yo creo que es esto lo que se confunde. Es que si yo me muestro torpe en un cierto momento, se van a creer que yo no soy un buen profesional, y no tiene nada que ver. Bien, bueno, pues como digo, un libro muy completo. Solemos pues sobrevolado un poquito algunas de sus partes. Se llama Río, luego existo. Habla de la risoterapia integrativa, cómo conducir sesiones, no solo de risoterapia, sino también grupos en general. Y tenéis una página web, ¿me comentabas? Sí, la página web es saludcreativa.com. Sí. Saludcreativa.com, y ahí tenemos diferentes propuestas, desde formación para personas interesadas, tanto a nivel personal como profesional, propuestas para empresas y organizaciones, y bueno, talleres, servicio de atención individual, etcétera. Muy y bien. Muchos artículos, mucha información también. Muy bien, muy y bien. vídeos. Bueno, pues María Rosa, un placer, ha sido una risa. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.